Melicchio, psicólogo, además de escritor, hizo con vos un libro adorable. Yo lo empecé a leer, todavía no lo terminé, pero que hablas en primera persona y nosotros que te conocemos así, fuerte, para adelante, encontramos en ese libro otra Nora. Bueno, ¿Cómo fue el proceso del libro? bueno, Pablo era conocido de una prima mía y se interesó en querer hacer esta historia. No es una biografía, es una parte de mi lucha y en realidad es un libro abierto, sincero, que no lo hizo porque me estaba psicoanalizando. Quiero aclarar, No, claro. porque viste, no es una clase de estudio sobre mi persona, es una parte de la lucha. Y bueno, y él muy respetuoso y muy afectivo, fue haciendo y fue tomando con entrevistas amables, que no fueron forzadas, que es lo interesante. Pero bueno, y salió este libro bello y que él lo maneja mucho, lo lleva a todos lados. Así que me gusta cuando alguien lo leyó y le encuentra un matiz que muestra que como es de una madre, como el movimiento nuestro fue colectivo, Sí. es como si fuera cada madre con su historia. Cada madre tuvo su parte de esa historia, todas luchamos de la misma manera, cada una con su estilo. Y bueno, y salió este libro que uno aconseja que la gente lo lea, porque las madres estuvimos todas en la calle y todas salimos a luchar orgullosas de nuestros hijos e hijas. Y son historias que uno deja como un legado. Y yo hubiera querido, y muchas madres, que todas estas historias se hubieran podido hacer hace más tiempo, cuando estábamos muchas en la lucha. No se pudo, pasó el tiempo, ya no están tantas madres, no estamos, muchas madres han muerto, pero son legados. Y para que la gente que vivió esta historia de Argentina sepa que lo terrible que es vivir cuando hay terrorismo de Estado. No hay nada igual, porque además la metodología que se usó es una metodología aberrante, donde han querido destruir a una parte importante de la juventud nuestra, y muestra cómo se luchó, que nunca más queremos dictadura cívico-militar, eclesiástica, que nunca más queremos que haya campos de concentración en Argentina. Una Argentina donde vino mucha gente del mundo, y especialmente de los países en guerra, vinieron huyendo a una Argentina de paz. Así es. La Argentina de paz se fue transformando, y ahora, a través del hambre, de malas políticas económicas, se destruyó esa Argentina que tenía Argentina, de recibir de todas partes del mundo gente que estaba en lucha. Se me disparan tantas preguntas, me voy a ordenar, porque vamos a hablar del hambre y de la gran deuda de la democracia. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Vos lo decís en varias entrevistas, para ser una democracia realmente no tiene que haber hambre. Sí. Pero voy a ir a lo que en el libro para mí es una de las partes, un hallazgo. Si bien vos decís no es una terapia, No. El hecho de que él tenga esa profesión hace que la calidez en la conversación fluya de una manera muy amena. Y lo que me parece importantísimo del libro, siendo hija de un desaparecido, como lo soy, y tal vez uno no pueda explicar con palabras lo que implica la desaparición como figura, ¿no? Gustavo, ¿desaparición qué año? 77. 77, apenas iniciada esa dictadura militar.
Y vos contás cómo atraviesa una desaparición el desarrollo de una familia. ¿Cómo Primero fue? quiero decir, disculpame, Sí, claro. la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Es realmente cuando a una persona se le quita toda posibilidad de salvación, de expresarse, de su libertad. De que lo busquen. Y de que lo busquen cuando te impiden muchas veces. Lo que tuvimos las madres fue una decisión completa de la búsqueda. Hemos golpeado todas las puertas, hemos tenido paciencia para tener respuestas dolorosas, especialmente de parte de la Iglesia Católica Argentina. Tuvimos respuestas muy dolorosas y todavía no hubo un pedido de perdón, una recomposición de lo que fue esa parte de la historia. Norita, quiero ir al punto que hablamos de la desaparición como crimen de crímenes, porque hay algo que nunca cierra, ¿no? O sea, a mí me pasa y me sigue pasando que yo sueño con que algún día aparezca. Sí. ¿A vos te pasa lo mismo con Gustavo? ¿Vos tenés la esperanza de que algún día aparezca? ¿Conservás la esperanza desde ese lugar? Mira, nosotros, la mayoría de las madres, luchamos con esperanza desde el principio. Siempre la búsqueda que fuera con volver a abrazarnos, volver a estar con nuestros hijos e hijas y ese reencuentro. Cuando veíamos que eso, cuando supimos que desde los campos de concentración se utilizaron los vuelos de la muerte, que ahora están en el aire porque encontraron uno de los aviones, los que se hacían ese arrojo al mar, al río, donde el mar, que fue siempre una fantasía romántica, digamos, ha devuelto a las playas de la zona del sur, de San Bernardo, Mar del Tuyú, esos cuerpos que volvieron a la tierra para poder ser enterrados como cada familia deseaba en un caso así tan grave. Y bueno, eso ahora se revitaliza para contar esa historia trágica, siniestra de la Argentina. Siniestra, y no todos todavía pagaron esos crímenes terribles. Vamos a seguir. Vamos a vencer, lo único que nos faltó en esta historia siniestra es el reencuentro con nuestros hijos e hijas. Vamos a lograr que no quede ningún represor genocida suelto, porque no tiene que estar en libertad. Esto es un crimen terrible que además no hay ni explicación para los niños. Para los niños apropiados y secuestrados y quitados de su identidad. Sí. El derecho primario que tenemos todos a saber quiénes somos y de dónde venimos. Ya vamos a encontrar caminos porque hay perseverancia. Nora, ¿por qué crees que vuelve esta ola de negacionismo sobre la historia? Esto de negar los desaparecidos, de ponerles un número que tiene que ver simplemente con un registro que se hizo en un momento cuando sabemos que ese registro no evidenciaba todos los casos que luego se fueron conociendo. ¿Por qué hay un discurso político irresponsable de negar la historia argentina que está no solo probada por los juicios, sino probada por los testigos y testimonios de los sobrevivientes? Sí. Bueno, el fascismo que hay en la Argentina está puesto en evidencia. Y por más que quieran distorsionar la historia o agregarle si hay tantos más o tantos menos desaparecidos, uno solo en este crimen es suficiente para mostrar el desprecio por la vida que tuvieron los militares
parte de la Iglesia Católica, Y muchos civiles. Muchos civiles. Se acaba de morir Blaquier, que es un exponente total de ese desprecio que han tenido por el pueblo. De hecho, en muchas empresas también, en la Sí, TV sí. pública se dio 24 en la lista, la empresa, claro, la empresa Ford, como Ford. a través de sus directivos, Sí. entregaron a sus Sí. agremiados para ser Sí. secuestrados. Por eso vamos a seguir. Nosotros no entregamos esta lucha, ninguna madre, cada madre y padre, te quiero decir, porque también de los padres se decía dónde estaban. Nosotros tenemos muestras de que los padres estuvieron al lado nuestro. Ahora justamente hace unos días salió un libro de Hugo Soriani que contaba las cartas que le mandaba el padre permanentemente, cuando en un momento que el hijo militaba, el padre estaba en contra, como todos los padres, y Con más los miedo, varones, claro. porque los varones no se pudieron involucrar todos en esa lucha que tuvimos. Pero muchos padres estuvieron firmes, acompañando a sus hijos y a sus hijas que estaban secuestrados. Fabi tiene una pregunta para hacerte. ¿Qué tal, Nora? Primero, bueno, el honor y la admiración de que estés acá en el programa. Realmente para nosotros es muy importante tener tu presencia, tu testimonio, tu historia. Recién hablabas de la importancia de la construcción de la memoria en épocas tan oscuras como las que estamos viviendo en términos de discurso. Y yo pensaba la dificultad que existe además en hablarle a generaciones que ya están más alejadas, ¿no?, de nuestra historia, porque nosotras por ahí mamamos eso de nuestros padres, del relato en carne propia, que también nos contaron nuestros padres, nuestras madres. ¿Cómo se le habla a los jóvenes de lo que pasó en la dictadura y cómo se les transmite también el sentido de la lucha por los derechos humanos? Bueno, hay caminos también ahora porque hay películas, libros, hay documentales, y lo bueno es no distorsionar la historia. Claro. Los jóvenes, aunque ustedes no lo crean, se interesan día por día. Cuando sale una película o un libro, están atentos a querer saber más. Y además la reivindicación que hacemos los familiares de la lucha de ellos muestra y deja un camino hecho para que sigan investigando. Hay mucha gente joven que están siguiendo investigaciones de ese proceso de lucha sincera y valiente que tuvieron. Y hoy por hoy lo que agradecemos y felicitamos es que las víctimas que pasaron por campos de concentración, si han logrado esta libertad, sirven en la historia para ir ante los jueces y contar la verdadera historia. Nora, cuando miras tu vida, ¿no?, así en perspectiva, ustedes arrancaron, bueno, todas juntas, luego hubo una división, que en definitiva era una división más que nada formal, porque todas tenían la misma lucha. Sí. Y miras para atrás y te acordás de Eve. ¿Qué recuerdos tenés de Eve? ¿Cuál es tu mirada sobre Eve? Eve era una persona muy firme, convencida, no claudicó nunca y tenía ese amor a sus hijos que lo mostró hasta el último momento de su vida. Ella también fue ejemplo, y ¿sabés qué digo yo? Cada madre, cada padre son ejemplo de que esa lucha que fue imitada de los campos de concentración de Europa, claro. Nada es igual. Cada vez se ha creado manera de caminar y de caminar juntas. Por eso el movimiento nuestro, que fue un movimiento y sigue siendo colectivo, porque aún quedando menos madres, lo mismo, la lucha sigue, el amor por nuestros hijos e hijas sigue, no lo cambia nada, no lo podrán borrar jamás. Lupita.
Norita, en este repaso de tu vida que mencionaba Ernest desde el libro y bueno, vos en cada entrevista, hay momentos donde has dicho que te hubiera gustado reconocerte feminista antes. Y te lo digo porque recién hablabas del movimiento colectivo, el de las madres, y todas las mujeres y distintas identidades las tomamos de ejemplo justamente por eso. Te está mirando un montón de gente, tenés mucho camino hecho. ¿Qué palabras tenés vos para decir acerca de la perspectiva de género? Porque también parece que la palabra feminismo a algunas personas les da un poco de miedito, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que cada mujer se arrima o se le despierta ese feminismo a medida que transcurre la vida. Yo soy de una familia más bien conservadora y la palabra feminismo siempre costó incorporarla. Pero un día que me di cuenta que tenía lo mismo que tenía deberes, tenía derechos. Y entonces ese típico machismo, ese patriarcado, que es porque provenimos de familias extranjeras, aunque en Europa el feminismo empezó mucho antes que acá, pero hoy hay como un contagio o como un aprendizaje. No todos los feminismos son iguales. Hay mujeres que quererse feminismo es un avasallamiento al derecho de los otros y especialmente de los varones. Ahora lo que hay que también ha avanzado es la igualdad de género, la igualdad de percepción y la libertad de poderlo decir. Entonces eso también ayuda a que el mundo se empareje y no haya divisiones. Nosotros vamos a triunfar en la sociedad si no hacemos discriminación, si permitimos el avance de poder decir lo que uno siente y lo que uno siente en su cuerpo y ser dueñas de ese cuerpo, poder expresarnos. Nora, lo que empezó siendo la búsqueda de Gustavo se amplió a la búsqueda de un mundo mejor, en definitiva. Sí. Eso es lo que para mí es la lectura que yo hago de tu vida y de la elección de tus batallas. Y un día dijiste, democracia verdadera hay cuando en el país no hay hambre y se respetan todos los derechos humanos. El derecho al trabajo, a la libertad de expresión, al libre pensamiento para decir qué se quiere y qué no se quiere de las políticas de gobierno. Tu balance de estos 40 años de democracia y por qué crees que sigue habiendo hambre en la Argentina. Las malas políticas, los intereses que predominan antes que el interés por hacer feliz al pueblo. Y después, bueno, hay muchos modos de gobernar y gobernar para los ricos, ayudar a los ricos y ayudar a los ricos y los pobres siempre de costado. A mí me causó mucha impresión cuando asumió este gobierno que prometió que iba a poner en caja a las instituciones, a la empresa de Vicentín, y le sacaron todo la primera semana y la segunda semana le devolvieron todo, como una traición al pueblo. Y ahora lo mismo, una traición al pueblo, es tratar de sacarnos la independencia de los ríos, de los mares, sacar el dominio de la soberanía, y bueno, y eso no es bueno, y lo pagan los gobiernos, Con el tiempo lo paga. Con el tiempo lo paga, pero principalmente lo paga el pueblo. Y lo paga el pueblo, sí. Nora. Nora, en una palabra, si podrías decirme cómo era Gustavo. Y Gustavo era un chico con una mirada muy amplia, quería al pueblo, nos dejó en la familia esa decisión de un día querer luchar para cambiar la historia de pobreza y de miseria que empezamos a tener. Yo creo que desde muy chico, jovencito, lo hemos vivido en casa. En casa en realidad somos una familia que siempre miramos
a los costados, que siempre se luchó para ayudar cuando hacía falta. Y Gustavo, bueno, tenía también, como Marcelo, como mi marido, una mirada para la parte del pueblo que era siempre dejada de lado. Y bueno, y era encantador, pero era de River, ¿no? Yo lo dije, el único defecto de Nora Cortiñas es que es de Boca, yo soy de River también. Nora, te amamos, gracias por Bueno, tu vida, gracias por esta oportunidad. Luchemos, que se termine el hambre en este país. No tenemos por qué pedir plata al Fondo Monetario, que hay que ya sacarlo del medio, no pagar un peso de lo que no debemos y tener ese dinero para crecer nosotros todos. Ojalá tengamos esa lucidez, Nora, ojalá tengamos esa lucidez. Y tenemos que tener. Un beso Somos enorme. Un país inteligente. Te amamos. Gracias. Vamos a un corte, el lujo de tener a Nora Cortiñas.